Perfecto. Pues bienvenidos todos. Algunos de ustedes ya son parte de lo que es Trading Real, una academia donde estamos enseñando lo que es el análisis técnico, ¿no? De lo que son los precios. Si tú estás en este Zoom es porque ya tienes algo de experiencia en criptomonedas, ya has invertido, probablemente te ha ido bien, probablemente te ha ido mal. Dudo que seas una persona que esté en blanco en lo que es el mundo de las criptomonedas. Creo yo que sobraría decir o explicar qué son, en qué consisten. No es un Zoom para ello, ¿no? Es un Zoom para, o una sesión grabada para poder ver cuál es la proyección que puede tener en un, digamos, corto, mediano, largo plazo, ¿no? Y para eso es bueno revisar el análisis técnico, ¿no? Ahora, voy a compartir aquí pantalla para poder ver el gráfico. Cabe recalcar que lo que tu servidor va a comentar aquí pues es con base en lo que yo he aprendido, ¿de acuerdo? Yo tengo alrededor de 4 años estudiando lo que son los mercados financieros y en este proceso pues hemos aprendido de grandes traders, ¿no? De personas con bastante experiencia en este mundo, ¿no? De lo que son las inversiones y en lo que es particularmente en trading, ¿no? Vamos a ver algunas cosas que pueden ser algo lógicas y a la vez no tan lógicas. ¿Por qué digo a la vez no tan lógicas? Probablemente muchos de ustedes han experimentado o han visto cómo personas a ustedes cercanas reaccionaban o actuaban ante las criptos de una manera no tan lógica. Es decir, ya sea que compraban cuando la criptomoneda estaba cara y que vendieran cuando la criptomoneda estaba barata. Estamos de acuerdo que eso no es lógico, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas pues lo hacen, es muy común, ¿no? Entonces, entender, número uno, que la psicología que hay detrás del comportamiento de las criptomonedas. Tú aquí en este momento estás viendo un gráfico en una temporalidad semanal, es decir, estamos divisando desde el año 2014 aproximadamente, como varios años la Bitcoin estuvo en menos de $1,000, ¿no? Tuvo su primer repunte a finales del año 2017, tuvo su retroceso, tuvo su repunte en el año de la pandemia, con su último repunte ya en el año 2021, ¿no? Ahora, esto que estamos viendo es un reflejo de las emociones del ser humano, de las personas. Avaricia, miedo, codicia, incertidumbre, euforia, etcétera, ¿no? Y ese mismo tipo de emociones lo podemos ver en cualquier mercado, ¿no? Ya sea de acciones, al final es un análisis técnico, ¿no? Y el análisis técnico se basa en el comportamiento de lo que son las personas, ¿no? Ahora, tomar bien en cuenta que, pues, por ahí puse un post en nuestro canal de Telegram, que ahorita te voy a bajar nuestro enlace, que muchas personas, eh, o algunas empresas, perdón, como Google, como Amazon, les tomó más de 20 años llegar a capitalizar $1 trillón. Bitcoin le tomó 12 años. ¿De acuerdo? En este momento hay un aproximado de $500 billion de dinero invertido en Bitcoin, no en las criptomonedas, en Bitcoin. O sea, alrededor de $500 billion. Estamos hablando que después de toda la bajada que hubo en el año 2022, el año pasado, que es esta que vemos en pantalla, pues aún así hay muchísimo dinero, ya sea de particulares como tú o yo, o ya sea de grandes instituciones, ¿no? Que están, no voy a decir apostando, sino realmente confiando en el futuro del valor de la criptomoneda, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que sucedió en el primer impulso? ¿Qué es lo que sucedió? Mira, chécate. Todo este tiempo, 2015, 2016, probablemente muchos de aquí no conocían la criptomoneda. ¿Ok? Y vemos, ojo, para entender, porque voy a explicar lo del pasado, para entender lo que va a pasar o lo que pudiese pasar este año 2023, los siguientes años 2024, 2025, para poder entender eso, es imprescindible entender cómo actuamos en el pasado. ¿De acuerdo?
Si nosotros entendemos cómo fue el primer impulso y retroceso de Bitcoin a finales del año 2017, ojo, tu servidor se involucró, mi primer compra de Bitcoin fue en septiembre del 2018, aproximadamente por aquí. Fue cuando yo hice mi primer compra de Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, para yo poder entender esto, que de hecho sí lo proyectamos hasta cierto punto, tanto parte de la subida como cuando andaba en estos máximos, la bajada, es entender el pasado, ¿no? Y por supuesto, que quede bien claro que esta reunión no es una sugerencia de inversión, es la perspectiva que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, ¿qué sucedió en aquel entonces? Bitcoin subió en pocas semanas de los $2,000, $3,000, a los casi $20,000 en lo que es diciembre del año 2017. Porcentualmente, en ese año Bitcoin tuvo un incremento de más 1,700%. O sea, estamos hablando de multiplicar el capital por 17 veces. ¿Ok? Eso es pues bastante, ¿no? Eso es bastante. Ahora, ¿qué sucede? Todo impulso, es decir, cuando el precio va en una dirección, en este caso, estamos viendo Bitcoin en una temporalidad de años, ¿de acuerdo? Con proyecciones alcistas. Es decir, eventualmente llegaría a los $60,000, recuperaría máximos nuevos de 70, 80, $100,000 o más, ¿no? Eventualmente. Pero para que haya ese resultado macroeconómico, pues también observamos que un impulso tiene un retroceso. Es decir, esto es algo básico, ¿no? De análisis técnico. Y ese retroceso, lo que menos podemos saber es el tiempo en que va a demorar, ¿de acuerdo? Pero sí podemos ver hasta, o proyectar, digamos, hasta qué punto puede un impulso retroceder y hasta qué punto el siguiente impulso va a alcanzar, ¿no? Es decir, por ejemplo, llegó aquí, retrocedió y hasta qué puntos podía llegar. Eso es lo que sí podemos proyectar con ciertas herramientas técnicas, ¿no? Entonces, creo yo que aquí ya todo está claro con lo que es un impulso y un retroceso. Ahora, se hizo el impulso, se hizo el retroceso. El retroceso pues está igual constituido de estructuras internas, ¿no? Vamos a hacer ya un poquito de zoom. Ahora, antes de hacer el poquito de zoom, ¿qué pasó cuando Bitcoin, antes de su segundo impulso en el año 2020? ¿Cuánto creció porcentualmente? Fíjate, creció 1,600%, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando que el dinero se multiplicó por 16 veces, ¿ok? Este, es muy común que cuando Bitcoin esté barato, por ejemplo, en estos puntos, cuando Bitcoin esté barato, es decir, cuando esté bajo, como por ejemplo ahorita, puede ser que $25,000 sea barato. En estos puntos hay desconfianza. ¿Por qué hay desconfianza? Porque anteriormente el precio estuvo más caro. Entonces, ¿qué dicen las personas? Oye, hace unos meses esto valía 4, 5, 6, 7 veces más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo invierto el día de hoy que está barato? No vaya a ser que el precio se vaya más abajo, que esto desaparezca, que sea fraude, etc. Son los paradigmas que tenemos. ¿Ok? Ese es el temor. Hay desconfianza cuando las cosas están baratas. Pero el que realmente conoce, sabemos que son las mejores oportunidades. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede cuando esto está caro? Por ejemplo, aquí, y yo recuerdo muy bien con varios conocidos afines al tema que les decía, compren Bitcoin, compren Bitcoin, compren Bitcoin, ¿no? Ahora, amigos cercanos, ¿no? Que yo les recomendaba y que estaban, digamos, interesados en el tema, sabían. Había desconfianza. Entonces, cuando esto empieza a estallar, que sube, y es decir, ya personas que compraron por aquí de repente empiezan a duplicar su inversión, triplicarla, en ese momento es cuando el sentimiento ya cambia de confianza a desconfianza, ¿de acuerdo? Y es en estos puntos donde las personas sin experiencia o impulsados por una emoción empiezan a comprar, ¿de acuerdo? Híjole, no compré acá cuando andaba en 10,000, pero sí compré acá cuando anda en 40,000, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pensamos que esto se va a ir eternamente hacia arriba.
Y más, cuando hay este ciclo alcista, probablemente muchos de ustedes escucharon en aquel entonces o vieron noticias en internet de fulano de tal, que es director de un banco a nivel nacional, proyecta que Bitcoin va a valer $200,000, proyecta que Bitcoin va a valer $500,000, que Bitcoin va a valer $1,000,000. Entonces las personas pensando, ¿qué pensamos, no? Inocentemente, oye, pues si vale 50,000 y dice un experto que va a valer 1,000,000, quiere decir que esto se va a ir 20 más. Y como ya pasó en el pasado hasta cierto punto, como estas 2 veces, pues las personas empezamos a comprar ya caro. Pero el que realmente, esas son noticias por lo regular manipuladoras. El que realmente sabe, el que realmente vio la oportunidad, sabe que de aquí a aquí hay un rendimiento bastante bueno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué rendimiento hay? Por ejemplo, aquí ya estamos duplicando. Aquí ya estamos triplicando, cuatriplicando. Y así sucesivamente. Entonces, el que verdaderamente sabe, no le interesa. O sea, esos pelotazos. Yo he visto, por ejemplo, gente que promociona algún curso o algo que dice, por ejemplo, todos aquí creo yo que conocen Chiva, ¿no? Que no me acuerdo cuánto miles de rendimientos de. Y las personas promocionaban. ¿Sabías tú que si hubieses invertido en Chiva el año pasado, el día de hoy tuvieras, si hubieras invertido, por ejemplo, $100, el día de hoy tuvieras no sé cuántos millones de dólares? Y, oh, pues wow, ¿no? Ahora, ¿es cierto eso? Sí, es cierto. Y yo le hago esas preguntas a esas personas que promocionan. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la chiva del día de hoy? ¿Cuál es la oportunidad del día de hoy que si yo invierto $100 me va a dar millones de dólares en unos meses? No sabemos, ¿de acuerdo? Es ahí donde carecemos de esa falta de sentido común. Ahora, un inversionista realmente experimentado no anda buscando multiplicar su dinero por 10, 15, 20, 30 veces. Eso es de novatos, eso es de ilusos. ¿Ok? Puede ser que más de uno de nosotros lo haya experimentado en algún momento y está bien, pero eso es algo que no se repite, sucede 1 o 2 veces a lo mucho. Y es donde entra también temas de gestión de riesgo, que vamos a hablar un poquito de ello al final de esta reunión. Ahorita es entender lo que son los ciclos, cómo actuamos, cómo tomamos decisiones tanto para entrar como para salir. Es decir, yo compro en qué punto y en qué punto vendo. Entonces, es de iluso, es de novato comprar aquí, por ejemplo, personas compraron aquí, ¿de acuerdo? Compraron aquí. ¿Y qué sucede? No, pues, ¿sabes qué? A ver, compraron aquí. Oye, ya dupliqué mi inversión. No, pues es que dicen que se va a ir a $100,000, a $500,000. Pum, de repente si llegaron a este pico sin vender, oye, ya tripliqué mi inversión. Entonces empieza cierta euforia, cierta avaricia. Y es donde hemos escuchado que personas inclusive han vendido hasta patrimonios, carros, casas para comprar criptomonedas con la esperanza de multiplicar su dinero. Pero el que realmente sabe cómo funciona esto y hace un análisis objetivo, realista, pegado, dice, oye, ya dupliqué, tripliqué mi inversión, si hablamos de este rally, ¿no? Es suficiente. Retiro y puede ser que en una oportunidad más abajo compre. ¿De acuerdo? Ese es el común actuar. Ahora, antes de irnos ya a la situación actual de Bitcoin, es decir, junio de 2023, hay que entender los retrocesos. Fíjate, voy a decirlo lo siguiente de una manera muy lenta para que cada uno de nosotros medite unos segundos en lo que voy a decir. Ahí te va. El primer impulso dio un 2100%. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que este impulso se diera? Años. ¿Cuánto tiempo? Medita. Muy bien, ya se dio. ¿Qué hizo el inexperimentado? Y cuando te digo inexperimentado es que yo conozco gente que hizo eso. ¿De acuerdo? Compró aquí o en 15,000 tal vez. Esto se fue 3, 4, 5 veces menos de su inversión y vendieron con una pérdida de 5 veces menos. Ok. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó para que se diera el siguiente impulso? El tercero. En este caso pasaron cerca de 3 años. 3 años. Todo esto, ¿no?
Ahora, en este periodo de retroceso, ¿hubo oportunidades? Claro. Aquí hubo impulsos, hubo retrocesos, hubo impulsos, hubo retrocesos, hubo impulsos, retrocesos. Claro, se necesita tal vez un poco más de experiencia, un poco más de tiempo dedicarle a esto, etcétera. Pero de que hay oportunidades en el día a día, las hay. Ahora, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para esto? 3 años. Aquí vemos un retroceso de algunos meses, vemos un siguiente impulso y ya vemos todo el 2022 que ha estado en un retroceso. ¿De acuerdo? Ahora, ya llevamos 1 año y medio en retroceso, todo este periodo. ¿Cuánto tiempo más tendría que pasar para que se haga un máximo nuevo? Medita eso. Entonces, si tú meditas eso, ¿es normal lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en el último año? Claro que es normal, por múltiples factores. ¿Ok? Entonces, es entender cómo actuamos como personas para ver qué es lo que podemos hacer. Ahora, ¿qué retrocesos vimos aquí? Por ejemplo, este fue de un Bitcoin perdió menos un 82% de su valor. No, ya se va a acabar, esto es fraude, esto y lo otro, ¿no? Por supuesto que en ese inter ha habido pirámides que se aprovechan de esto, ¿no? Que te manejan tus rendimientos garantizados y todo ese tipo de cosas. Ahora, con el segundo retroceso del año pasado, ¿cuánto ha perdido de valor? Casi 80% de nuevo. O sea, aquí pasaron 3 años con un 80% de déficit. Aquí ya llevamos 1 año y medio con un 80% de déficit. Entonces, es normal que de repente nos las pasemos todo este año, inclusive el siguiente, en un vaivén, ¿no? En un vaivén que llega a 30,000, que baja. Ahora, vámonos ya a lo que ha sucedido en este último pico. Probablemente algunos de ustedes no estuvieron en el año 2017 o 2018, pero muy probablemente sí estuvieron después de la pandemia, ¿no? Que también tiene que ver, ¿no? La digitalización. O sea, hace 10 años, recuerda cuando probablemente existía Facebook, tal vez de redes sociales, o en los tiempos del Messenger, ¿no? ¿Quién hablaba de comprar acciones, ¿no? En la bolsa? Nadie, o sea, prácticamente nadie, muy pocas personas. ¿Y quién hablaba hace 2, 3 años de comprar criptomonedas? Pues no la mayoría, pero sí muchos, más de lo común, ¿no? En parte por el mundo globalizado en el que estamos viviendo. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Vemos los máximos de abril 2021. Yo tengo documentado, ojo, y no se trata de que, oh, yo soy fregón, para nada. Simplemente hemos aprendido cierto análisis y el hecho de tenerlo documentado, pues nos da cierta postura en lo que hemos aprendido y que ha servido. Yo tuve proyectado esta subida, está documentado ahí en mi canal de YouTube, en abril 2021, cuando esto estaba llegando a máximos, yo proyecté una bajada de estas y ni se diga la de noviembre de 2021, esta bajada. Está proyectado, todo está documentado, ¿no? Ahora, eso no es por egos ni por nada, simplemente hay respaldo en lo que nos hemos pasado pues horas y horas viendo y estudiando, entendiendo estos gráficos. Ahora, ¿qué pasó? Un amigo cercano a mí, él tiene 20 años apostando en caliente y me acuerdo que decía, no, que Bitcoin, que sí, que el futuro y que esto y que el otro. Y yo le decía, compra, güey, compra, compra. Y no, nunca compró. En este rally, cuando Bitcoin andaba en 50, $60,000, me acuerdo bien, él quería pedirle dinero, un tío de él tenía un dinero guardado, una jubilación, como 1 millón de pesos. Y él con la euforia de que no, que ese millón lo podemos hacer como 3, 4, 5 millones, quería comprar en estos máximos. Imagínate cómo estuviera ahorita el millón del tío, ¿no? Estuviera con $250,000, pesos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso? Volvemos a lo mismo, aquí hay desconfianza, aquí ya hay creencia. Pero bueno, ¿qué sucede? Yo estudio algo que se llama ondas de Elliot y se basa también en estructuras de Fibonacci, proyecciones áureas. Es un tema bastante extenso, ¿no? Ojo, muchachos. Habrá gente que es hater o detractora o piensa que estos análisis no sirven. Lo que yo he aprendido es, yo en lo personal no me dejo vislumbrar por traders, ¿no? Obviamente sigo a varios, no a varios, algunos 4 o 5 traders que yo en lo personal los admiro y los considero bastante buenos.
Pero lo que he aprendido también de ellos es que cada uno de nosotros debe desarrollar nuestro propio criterio, tomar decisiones basadas en experiencia, basadas en juicio. Si estamos nosotros exentos, es que voy a comprar Bitcoin porque mi amigo lo hizo. Voy a comprar Bitcoin porque está de moda. Voy a comprar Bitcoin porque Elon Musk lo hizo. Si yo tomo mis decisiones basadas en eso, la verdad es que no tengo rumbo. Simplemente eventualmente voy a hacer un desastre. Está bien que si yo a lo mejor traigo un proceso de aprendizaje y alguien que yo sigo o sé que sabe de esto, compra Bitcoin, por ejemplo, conocer sus razones. Eso está bien. Pero al final yo tomo decisiones. Claro que al inicio, en la etapa inicial, van a ser no las más acertadas, o voy a cometer varios errores, pero eso es parte de un aprendizaje que va a forjar mi criterio para un futuro. Y ese criterio es lo que cada quien ve. Benjamin Graham, uno de los mejores inversores, mentor de Warren Buffett, dice, una de sus frases, que no me la sé de memoria, pero dice, no me acuerdo muy bien la frase, pero dice lo siguiente: yo ahorita puedo decir, Bitcoin va a subir, y otra persona puede decir, Bitcoin va a bajar. Y si el día de mañana Bitcoin sube, ni yo soy inteligente, ni yo soy tonto, ni la otra persona es tonta. Simplemente seguimos un método. Nadie tiene razón. Eso dice Benjamin Graham. ¿Quién es el que tiene razón? El que sigue un método, el que sigue una estrategia. Y hay muchísimas estrategias para poder ver esto. Probablemente has visto en YouTube estrategia ganadora, estrategia 100% efectiva. Eso suele ser humo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es otra parte del aprendizaje también, desarrollar una estrategia. ¿Qué me dice mi estrategia o de dónde de lo que yo he aprendido? Pues todo impulso tiene que estructurar, ¿no? Eventualmente en un 50% o en el número de oro, que este es el impulso 1, este es el impulso 3 y este es el impulso 5, ¿no? Este retroceso es la onda 2, este retroceso es la onda 4. Me voy a ir aquí a mi gráfico, ¿no? Ya lo tengo un poquito más rayado. Fíjate, número 1, entre 3 y 5 hay divergencia. ¿Qué es divergencia? Cuando el precio hace un máximo, es decir, de aquí a aquí el precio subió, pero los indicadores me están mostrando una bajada. ¿Qué me dicen esos indicadores? Que hay menos volumen de transacciones, que hay menos interés. Entonces, eso yo te recomiendo, aparte de esta sesión, independientemente si estás aquí es porque estás estudiando, tal vez, pero sí estudio mucho, hay muchísimos temas. El tema de la divergencia nos ayuda bastante a ver cuándo un precio va a cambiar de dirección, ¿vale? Entonces, yo de aquí vimos una divergencia, la cual pues se ha cumplido. ¿Qué pasó después de eso? Pues el precio ha caído bastante. Y lo ha hecho estructurado. ¿Qué quiere decir? En retroceso A, B, C. Este B, si te fijas, tiene un movimiento bastante fuerte. ¿Qué quiere decir fuerte? O sea, el precio se fue en picada hacia abajo, ¿no? Así como tuvo una picada hacia arriba, también el precio se fue en picada hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Yo agarro mi retroceso Fibonacci. El precio no había estructurado. No había estructurado. Entonces, aquí termina un impulso. Probablemente ya estoy entrando en algo más, digamos, complejo, y probablemente muchos de ustedes a lo mejor, o algunos de ustedes se puedan confundir, porque esto ya es un poco más complejo. Algunos de ustedes ya tienen conocimiento, dominan, y está bien, ¿no? Ahora, ¿qué significa? Esto se fue hacia abajo. En ningún momento, fíjate, aquí hubo un retroceso, pero no llegó a un nivel 50. Entonces, el origen de mi impulso sigue donde mismo, tengo un impulso bajista. Acá, tengo un leve retroceso. El precio llegó hasta acá, fue cuando llegó a $18,000, e inclusive llegó a los 15,000. ¿Ok? Ahora, chécate cómo aquí hay una divergencia. Aquí te voy a mostrar una divergencia, mira. Sigue mis flechas amarillas. En junio de 2022 hubo un mínimo de $18,000. Y el siguiente mínimo fue en noviembre del 2022. O sea, entre junio y noviembre, el precio hizo un mínimo nuevo. Y aquí lo vemos con la flecha amarilla.
Esto es una divergencia. En esos mismos puntos, vemos que el precio en los indicadores sube. ¿De acuerdo? Ahí te va. De aquí, voy a poner rojo. De aquí, aquí el precio bajó. Y en esos mismos puntos, mis indicadores de aquí, aquí el precio subió. Eso es una divergencia. Y eso me indica que el precio aquí está bajando. Aquí va a dar vuelta. ¿Y qué hizo? El precio efectivamente dio vuelta. ¿Vale? Ahora, pero se haya entendido la divergencia, si no, pues tenemos que checarlo eventualmente, ¿no? Un segundo. Un segundito. Es que me dieron ganas de estornudar y no pude. Bueno, ahora, fíjate. Cuando el precio estaba en picada, ¿ok? Que empezó en marzo del 2022, del año pasado. El precio estaba en picada. Aquí llegó a los $27,000. Y aquí hizo un leve retroceso, es decir, el precio subió un poco hacia arriba. ¿Qué piensa mucha gente ahí? Ya se va a recuperar. ¿De acuerdo? Cuando pues realmente no. Otro impulso bajista, aquí ya hay un leve recuperar, ¿no? Entonces, más que el precio pegue un rebote hacia arriba, como lo ha hecho en las últimas semanas, tenemos que tener una estrategia más fundamentada. ¿Cuál es un error muy normal de las personas que reaccionamos al mercado? Si el mercado empieza a subir, por ejemplo, aquí también la desconfianza estaba al 100%, como lo vimos en años anteriores. ¿Ok? Oye, no, es que yo compré en 50,000, dijeron que se iba a 100,000, y pues ahorita tengo la mitad de mi dinero o menos. Hay desconfianza, hay desespero, hay diversas emociones negativas. Y ante ese escenario lo que menos hacemos es pensar en comprar. ¿De acuerdo? Entonces, si el precio empieza a subir, como por ejemplo aquí ya tuvo una subida bastante, digamos, mucho más fuerte que estas, el precio creció de 15,000 a prácticamente a 30,000, o sea, aquí estamos hablando que hubo una duplicación del capital. No estamos hablando de que invertí $100 y gané millones, como uno entre un millón lo hizo en Chiva, tal vez, pero el resto perdió al final. Lo mismo en Luna, lo mismo en X criptomoneda. Aquí es sentido común, muchachos. Entonces, reaccionamos al mercado. En lugar de comprar aquí, compramos aquí. Eso es reaccionar. Entonces, nosotros debemos evitar reaccionar al mercado y lo que debemos de buscar es tener, de acuerdo a nuestra estrategia, de acuerdo a nuestro juicio, de acuerdo a nuestro criterio. Y si no tenemos una estrategia, si no tenemos juicio por falta de experiencia, pues buscar acercarnos a personas que tengan cierto conocimiento, cierto camino recorrido, de tal manera que nos orienten para poder nosotros también entender estas estructuras del mercado, sus posibles reacciones, sus posibles proyecciones. ¿De acuerdo? Entonces, no reaccionar al mercado. Fíjate, ya me estoy yendo, quisiera irme a la parte final de este Zoom para no entrar mucho en detalle. Aquí, tú puedes buscar en Google, esta hoja se llama La psicología del mercado de Wall Street. Si quieres tomarle una foto, si quieres buscarlo en Google, fíjate. Aquí vemos un ciclo alcista y vemos un ciclo bajista. ¿Qué nos dice aquí? Primero hay incertidumbre, hay desconfianza. El precio sube un poco, ya hay esperanza. ¿De acuerdo? Está muy bueno este gráfico. Aquí ya hay esperanza. Después de esperanza que el precio sigue subiendo, hay optimismo. Después del optimismo y de que el precio sigue subiendo, hay creencia. Después de la creencia ya hay emoción. Y después de la emoción hay euforia. ¿Y qué viene después de la euforia? Cuando hay euforia es cuando pensamos, todo esto se va a ir a las nubes, se va a ir al cielo. Y después viene el retroceso. Entonces, así como hubo un ciclo alcista, tanto de precios, también lo hubo de emociones. Y cada emoción nos hace ser menos racionales.
La esperanza es una buena emoción. La euforia no es una buena emoción. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos sentimos bien en una euforia, actuamos irracionalmente. ¿De acuerdo? Entonces, así repito, como hubo una escalada de precios, hubo una escalada de emociones. Y así como hubo una escalada de precios, también hay un descenso de precios. Y así como hubo un descenso de precios, hubo un descenso de emociones. Es decir, el precio bajó, luego subió, complacencia. ¿Ok? ¿Qué es la complacencia? Bueno, pues tenemos que calmarnos, estamos tranquilos, no pasa nada. Después el precio va a bajar y hay ansiedad. ¿Ok? Después de la ansiedad hay una negación. Y la negación es lo peor que podemos tener. No, es que esto no puede ser posible si yo compré acá arriba. Esto cómo puede valer la mitad. No, 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 esto se tiene que por qué recuperar. O sea, ya tenemos una venda en los ojos, vaya. Después de la negación hay un pánico. Eso está yendo al suelo. Luego hay una, enojo, luego una depresión, ¿de acuerdo? Y después el precio empieza a subir, empieza a recuperar y ya hay una como, fíjate, el disbelief empieza como empezó acá, una falta de creencia. Todos hemos pasado en gran parte por este punto. Ahora, es de Wall Street esto, ve la imagen. Ve la imagen y checa esto. ¿Te parecen? Es bastante parecido. Ahora, hay algo bien importante aquí que se llama fractalidad. Aquí estamos viendo un marco de tiempo desde el año 2016, 2017, 2018, 2019, tas, 2020, 2021, 2022 y pues parte del 2023, ¿no? Ahora, esta estructura, como te mostré la foto de Wall Street, vamos a ver algo muy similar en este periodo de tiempo. Pero, tómale foto si gustas, voy a dar unos segundos para que le tomes foto. Disculpa aquí lo que tengo hecho hoy, pero tómale foto. Son iguales casi, exacto, Fernando. Ahora, vámonos a esta parte del tiempo. Esta estructura que estamos viendo, en este caso ya de 6 años, la vamos a ver muy similar en un periodo de 6 meses. Se llama fractalidad. ¿De acuerdo? Si hay preguntas, hay que irlas haciendo. Nos estamos encarrilando a la parte final de este Zoom, de esta reunión. Ok, vamos a bajarnos de temporalidad de semanal a 4 horas. Comprimir gráfico. ¿Qué vemos aquí? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y probablemente onda 5. ¿Vale? ¿Qué vemos en la onda 1? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estás? ¿Qué vemos en la onda 3? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué vemos en los retrocesos? Comúnmente son ABC. O sea, el precio crece y antes de seguir creciendo hay un retroceso. Ese retroceso puede ser así, o puede ser así, o puede ser así. Hay muchas formas, ¿no? El común es este. Entonces, ¿qué significa? Aquí, por ejemplo, es una trampa. Aquí, de decir, oye, esto ya va para arriba de nuevo. Empieza a subir y luego baja. Aquí sale el inexperimentado y aquí entra el que sabe. Y el que sabe también en parte ganó esta parte. No es sencillo, no es sencillo verlo, pero a la hora de la hora, pues no es sencillo. Pero estamos viendo eso, muchachos. ¿Ok? Hay un retroceso de estructura pendiente en los $32,000. Ya prácticamente el precio casi llega. Aquí nos está haciendo un patrón bandera, que es patrón de retroceso. Y bueno, en mi opinión, esto no es una sugerencia de inversión. En mi opinión, ¿qué pudiese hacer el precio? Pudiese hacer una onda 5, es decir, que suba un poco más, anda en 25,000 más o menos,
que suba a 30, 32, 35, y de ahí el precio caiga y esté consolidado entre los 10 y 20 y 25. Ahora, muy importante, no significa que llegue, porque, oye, David, quiere decir que si Bitcoin sube de 30, ya va de $30,000, ¿no? Ya quiere decir que ya se va a mantener alcista. No es que llegue a $30,000, es cómo llega. Y en el cómo llega entran los patrones de vela en temporalidades semanales o mensuales. Entran los indicadores si hay mucho volumen de transacciones, si hay interés. ¿De acuerdo? Para los que conocen patrones de velas, ¿ok? Estamos ahorita en una temporalidad diaria. Ahora, en un día, pues no nos dice mucho. En una semana, vámonos ahora a ver las puras velas, muchachos. Fíjate estas velas. Si nos extendemos un poquito más, pues creo que vale el esfuerzo. Fíjate estas velas. Alcistas, con mucho volumen, sin rechazo. ¿Qué quiere decir? Hubo un pequeño retroceso, pero el precio siguió subiendo fuerte. Fíjate, aquí el precio estuvo más alto que aquí, pero ve la vela esta, bajista y con rechazo, con mecha de rechazo hacia el alza. ¿Y qué pasó después? Tas, tas, tas. Fíjate en el siguiente máximo, de este a este, velas semanales. O sea, súper rechazo alcista. Súbele que hay menos volumen que a lo que había acá. Digamos que es más evidente la caída. Ve esta vela semanal, súper gruesa. Y más si la comparas con esto. Estamos viendo patrón de velas, palomita número 1. Estamos viendo estructuras Fibonacci, palomita número 2. Estamos viendo divergencias, palomita número 3. Estamos viendo volúmenes, palomita número 4. Y aquí se clarísima esta bajada. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, el precio aquí, abril 2021, hizo el máximo, $64,800, prácticamente $65,000. Pero ¿cómo cerró la semana? Si aquí donde está el cursor, si el precio hubiese cerrado, digamos, o sea, aquí mira, si esa vela la hubiese cerrado así, con unas mechas probablemente cortitas, quiere decir que hay interés. O sea, el precio llegó a 65 y en el lapso de una semana ahí se quedó. Esto nos habla de interés alcista. En cambio, la vela, perdón, cuando hizo el máximo, número 1 es bajista. ¿Qué quiere decir? En esa semana que el precio hizo máximos, pongan atención a la vela que dibujé, el precio abrió aquí, en algún momento de la semana llegó a subir acá, pero no hubo la fuerza alcista suficiente, de tal manera que el precio cerró acá. ¿Qué nos habla eso? Desinterés alcista. Esto es clave, muchachos. Entonces, no es que llegue a ser máximos nuevos, es cómo llega. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegó en el siguiente máximo? Con la divergencia, con todo lo que estamos diciendo. Ahora estamos viendo velas semanales. Fíjate todo el rally bajista. Ve las velas rojas, fuertes, grandes. Ve las velas azules, más pequeñas, la gran mayoría. Ve hacia dónde hay más rechazos. Por ejemplo, aquí hubo un rechazo grande, no está mi cursor. Hacia la baja, hubo un rechazo grande. Aquí hubo otros pequeñitos. Pero ve, hay más rechazos hacia la alza, con velas más bajistas. Aquí parecía que el precio iba a subir. Pero ve, vámonos. Chécate. Después de ¿cuántas semanas? Todo abril 2022, todo mayo. Por aquí hubo una semana de mayo levemente alcista, pero si hablamos de 8 semanas, pues no es nada, ¿no? Junio 2022, esa semana, el 13 de junio, hace un año. El precio tiene un rechazo bajista. Ve la siguiente vela alcista, súper pequeña.
otra vez la bajista, otra vez la alcista. Aquí por lo menos ya se frenó. Dices tú, no, pues esto puede recuperarse. Por aquí hay un poquito de confianza. Sube de 18 a 25. Ahora, ¿cuánto dinero puede haber ahí? 30% en cuestión de 2, 3 meses. O sea, menos, sí, de 2 meses. 30% en 2 meses es buenísimo. Si actuamos racionalmente y decimos, compramos aquí, no para super mega triplicar mi dinero el día de mañana, sino hago un 30% tranquilamente. Me salgo, tengo un plan. ¿Vale? Pero vamos entendiendo los patrones. Fíjate, aquí prácticamente todo noviembre del año pasado, muertas las criptos. Y este movimiento de precios y este volumen nos lo dice. Fíjate, primera semana de este año, ya hubo un movimiento alcista. Y es el ciclo que estamos viendo este año. ¿De acuerdo? Entonces, no es que llegue, es cómo llegue. Ahora, en mi opinión, el precio va a ser algo así. Más o menos. O sea, lo que menos podemos proyectar como traders es cómo va el precio va a actuar y en cuánto tiempo. Pero en mi opinión va a haber una consolidación con el ataque que están haciendo las criptos, una recesión que todavía Estados Unidos no toca fondo y que aparentemente se está recuperando, entre otros factores fundamentales. Pero técnicamente, cuando ya pensamos que ya se está recuperando, es cuando también hay engaño por parte de capital, de las ballenas, los que mueven los precios. Ahora, en mi opinión va a ser esto. Y ya, ahora sí ya nos quedan 10 minutos, ya para terminar tengo 2 puntos importantes. En mi opinión va a ser esto. Pero fíjate, digamos, y aquí viene un poco de plan de trading. ¿Qué significa eso? Número uno, ya hablamos de las emociones, ya hablamos de las noticias falsas. Oye, que es que Elon Musk compró no sé cuántos millones de dólares de Bitcoin. Pues sí, pues, pero si Elon Musk pierde esos Bitcoin, es como si uno perdiera unos tenis, ¿no? ¿Sí me explico? En cuestión de la gran cantidad de dinero que tiene ese señor. No porque Elon Musk compre millones de dólares en Bitcoin significa que yo voy a comprar Bitcoin. Ahora, hay una clase de mi academia que con gusto te paso. Aquí puedes estar en nuestro canal de YouTube. Te voy a pasar que en mi opinión, esta clase, que la tengo gratuita en YouTube, es el tema más importante de las inversiones, es la percepción del dinero. Te la voy a poner aquí en el chat para quien guste verla. Dura 33 minutos, te la ves otro día. Sí te la recomiendo bastante. Porque, digamos, ¿qué es un plan de trading? Digamos que tú tienes $1,000 para invertir en criptos. ¿Ok? Buenísimo. Ahora, $1,000 pueden ser, o sea, tienes que ver la percepción de dinero, si no, ahí se nos va a ir el tiempo. Pero ¿a qué voy con esto? Tú entras, digamos, en $20,000. Ahora, $20,000 es un buen punto de entrada, sí, en mi opinión, sí. Ahora, ¿que es mejor $15,000? Claro, pero también a veces se nos van buenas oportunidades por buscar el punto exacto. Ah, es que compré en 15, en 18 en lugar de comprar en 15. No podemos ser magos tampoco, no podemos hacerlo perfecto. ¿Explico? Entonces, digamos que compramos en 20, ¿vale? Voy a borrar aquí un poco todo esto. Y yo compré en 20. Entonces, ahorita que el Bitcoin raspó los $13,000, ahí ya hice la mitad de mi capital. Entonces, yo debo de tener diversos puntos de entrada, muchachos. Perdón, diversos puntos de salida. O take profits, ¿no? Como el take profit 1. En mi opinión, eso es muy recomendable. ¿Qué quiere decir? Que si yo invertí X cantidad de dinero, cuando llegue al 50%, puedo darte un ejemplo, puede ser 20, puede ser más, puede ser menos, pero no se trata del porcentaje, se trata de que te quedes con la siguiente idea. Este es mi punto de entrada, $20,000. Ok, cuando llegue a 30,000, pues yo ya le saqué un 50%, para casi aproximadamente. ¿Qué quiere decir? En ese momento, yo retiro
30% de lo que invertí. Ya tengo ganancias en mi bolsa. ¿Sale? Oye, si esto llega a 40, pues aquí retiro un 40% de lo que invertí. Take profit 2. ¿De acuerdo? Y dejo un 20%, un 20 o 30% adentro por si esto de repente pega el disparo hacia arriba, que lo dudo, ¿no? ¿Sale? Pero aquí ya me eché dinero a la bolsa. ¿Sale? Debemos de entender, o sea, esos son diversos puntos de entrada. Tenemos que tener un plan, no reaccionar emocionalmente. Y debemos de entender que esto se mueve así, por lo regular. Ya más profundo, ver hasta qué punto puede retroceder y seguir el siguiente impulso. Pero de manera general, sabemos que esto se mueve así. Entonces, yo tengo aquí mi punto de entrada. Te lo voy a poner en verde. Mi punto de salida. En azul, los que están en azul son mis puntos de entrada. Y los verdes son mis puntos de salida. Entonces, ¿qué significa? Yo entré, hice una lana, que esto se pudiera ir más para arriba, pues que se vaya. No estoy apostando, estoy actuando bajo un plan. Que si pude haber comprado más barato, pues sí, que tampoco soy Nostradamus. ¿Sale? Ok, ya hice una lana, ya también ayuda psicológicamente la parte que yo estoy bajo proyecciones, yo estoy bajo metas realistas. No estoy viendo si esto se va a ir a la luna o no. Hice un retroceso, hago otra entrada, hago otra salida. Y cada uno de estos verde es dinero que está entrando a mi bolsa, gracias a una estrategia. Tanto de entrada, yo entro porque este es mi plan, entro bajo estos parámetros, estas confirmaciones, y mis salidas son estas, también por estos detalles. Yo tengo un plan, ¿de acuerdo? Estructurado. Y listo. Que si el precio fluctúa en negativo, pues entiendo los riesgos. Y en el tema de riesgos, pues ya viene algo de sentido común, ¿no? Ahorita mencioné lo de Elon Musk, ¿no? De que, por ejemplo, que si él pierde todo lo que invirtió en criptomonedas, pues yo a lo mejor, David, pierdo unos tenis, ¿no? Por darte un ejemplo, o sea, al final, este, ya vienen los temas de gestión de riesgo, ¿ok? ¿Qué es lo correcto? Aquí dejo el canal de Telegram, quien se quiere unir, damos ahí retroalimentación en nuestro canal de Telegram, lo dejé en el chat. Pero ¿cuál es el tema con las entradas? Es la parte de, oye, perdón, con la gestión de riesgo. Yo pongo un capital que estoy dispuesto a arriesgar, que no lo necesito. Nada de que, es que con esto voy a pagar la renta el mes que entra. No, es un capital, no que estoy dispuesto a perder, eso es diferente. Simplemente no lo necesito. ¿Ok? Bajo ese parámetro. Si uno pone un capital que necesita, que debe, por lo regular ya entra el momento de ver fluctuaciones negativas, emociones que nos pueden hacer tomar malas decisiones y conducirnos a un desastre. Esto es prácticamente lo que quería compartirles. Si tienen preguntas, las pueden poner en el chat en este momento. Esto es lo que podemos empezar. Probablemente algunos de ustedes esperaban, oye David, pues yo esperaba que dijera cuándo Bitcoin iba a llegar a $50,000, cuándo Bitcoin iba a llegar a 70,000 o a 100,000, pues no lo sé, ¿no? Para empezar, de que va a llegar, pero no lo sé ni cuándo. Pero creo que lo más valioso, en mi opinión, es lo que acabamos de compartir, entender las estructuras, entender la psicología de uno, dominar esos impulsos negativos que uno tiene y entender cómo actúan las masas para actuar contrario. Y probablemente te identificaste conocidos tuyos como en la subida y en la bajada actuaban de manera contraria a como deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque somos seres humanos irracionales y tenemos emociones y no tenemos experiencia en este tipo de mercados, la gran mayoría. Entonces, actuamos por impulso, actuamos por casino. Supimos de alguien que sí duplicó. Hay más de uno que sí hizo mucha lana, digamos, de chiripada, ¿no? Pero pues sucede una vez, por lo regular no sucede dos ni tres veces, ¿de acuerdo? Entonces,
Espero que esta información te haya ayudado. Aquí te dejé en el chat nuestro canal de YouTube con una clase de nuestra Academia de Trading Real que se llama Percepción del Dinero. En mi opinión es de las mejores clases que te van a ayudar a tomar mejores decisiones. Y nuestro canal de Telegram donde compartimos contenido de valor, análisis técnico, proyecciones, noticias y demás. Muchísimas gracias por ver esta sesión. Un gusto estar aquí con ustedes. Si alguien tiene algún comentario, lo puede hacer en este momento.